Hoy quiero hablarles acerca de una parábola de Jesús que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Y para continuar ante la lectura, me gustaría hacer una oración para que Dios em, para hablar con Dios, para tener un momento de charla con Dios y que también nos ayude a ver este mensaje como algo que Él quiere presentar y que Él quiere que entendamos o que lo, lo hagamos nuestro este mensaje, ¿sí? Señor, te damos gracias primeramente por este día. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tú, Señor, siempre nos enseñas, siempre estás con nosotros, Dios. En todo tiempo, Señor, en momentos de angustias, en momentos de felicidad, en momentos de fracasos, en momentos de éxitos, tú estás con nosotros, Señor. Queremos disponer, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra, nuestra atención, Señor, hacia lo que vamos a compartir hoy y, y entrego en tus manos esta reunión, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, este texto habla acerca se llama la parábola del crecimiento de la semilla. Y dice así: Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace, crece y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Eso estaba en Marcos capítulo 4, versículo 6, versículo 26 al 29. En esta parábola podemos ver que Jesús habla acerca del crecimiento de la semilla y que es a través del poder de Dios y de su palabra. Se podría interpretar de repente de dos maneras algunas personas o algunos interpretan que Jesús se refiere a sí mismo como como el sembrador y que va sembrando y después llegará el día en que volverá para cosechar los frutos, ¿sí? Otra interpretación es que el sembrador se refiere a los creyentes, a los cristianos, que van hablando, van transmitiendo el mensaje, van compartiendo la palabra de Dios y esto produce frutos, ¿sí? Y la tierra podría representar el corazón de las personas, el sentimiento y la predisposición que tiene una persona de recibir esta palabra, este mensaje de Dios, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo. Y anterior a esto, vemos que unos versículos antes de esta parábola, Jesús también cuenta una parábola acerca del sembrador, ¿sí? Seguramente todos conocemos esta parábola del sembrador que va tirando sus semillas. Algunas semillas caen en tierra muy dura, otras semillas caen entre las piedras, otras semillas caen en tierra no tan buena y hay semillas que caen en buena tierra que después dan fruto. Y vamos a decirle, a este tipo de semillas o este tipo de tierra creo que se está enfatizando acá en esta parábola. Y él habla del reino de Dios.
y se refiere a... El reino de Dios se refiere a la palabra, o sea, a la semilla que crece, ¿sí? Entonces dice acá, esta semilla está plantada y crece de manera oculta. O sea, va creciendo sin que nosotros sepamos cómo, o sin que nosotros tengamos alguna influencia en cuanto a eso, ¿sí? La semilla crece, la semilla se va desarrollando y o sea, primero germina y sale la plantita, ¿verdad? El Señor enseñó que el reino no se manifestaría de forma inmediata, sino que lo haría según el horario establecido por Dios o el tiempo que Dios establece, ¿sí? Del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente. Nosotros a veces cuando plantamos, o depende de la semilla, algunos tardan una semana, algunos tardan algunos días en salir, ¿sí? Y también esta parábola se refiere o en cierta alusión se refiere a la paciencia, porque habla acá del sembrador que él pasa el tiempo, dice, porque lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla crece, nace y crece sin que él sepa cómo, ¿sí? Entonces, no hay intervención directa ahí del sembrador, sino que más bien es de manera desconocida que crece eso, ¿sí? Y también uno tiene que ser paciente, no tiene que querer todo enseguida, ¿sí? Al plantar, al sembrar en algún lugar, entonces uno tiene que esperar. Y desde que plantaste hasta que dé fruto, a veces depende de lo que sembraste, lleva su tiempo, ¿sí? Cosechar el fruto. La parábola llama también nuestra atención sobre el hecho de que el crecimiento del reino no depende del hombre, que de hecho no llega ni siquiera a entender la forma en la que la semilla puede crecer. Solamente crece, ¿sí? Y el sembrador está atento. Y la tarea del sembrador en esta parábola consiste en sembrar la semilla, en hacer el trabajo. No solamente estar sentado, sino que consiste en que él estaba haciendo el trabajo, ¿verdad? Eh, Todos acá, no sé, seguramente los que conocen o los que son agricultores, saben que para sembrar no solamente es agarrar y tirar la semilla, sino que preparar, es un trabajo grande también el hecho de sembrar, ¿sí? El hecho de plantar, o sea, implica trabajo, implica acción. Y eso, en ese sentido, el sembrador seríamos nosotros los creyentes. Entonces, que sembramos, que con nuestro testimonio, con nuestra vida, hablando acerca de Dios, estamos sembrando. Y el labrador no puede hacer nada para que la semilla crezca, solamente siembra, poniendo así en evidencia la impotencia humana en el crecimiento del reino de Dios. Y a veces nosotros queremos forzar el crecimiento a una persona, por ejemplo, o a alguien. Y a veces decimos, ay, que mucho tiempo me lleva esta persona, o ya estoy perdiendo la paciencia con esta persona, o con este grupo, o con mis amigos, lo que sea, nunca parece que van a entender, ¿verdad? Pero tenemos que tener paciencia. Nosotros hacemos el trabajo, sembramos la semilla, hablando de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, pero el reino crece sin que nosotros sepamos cómo. Es cierto que no tiene poder el sembrador no tiene poder sobre el crecimiento de la semilla, pero sí que puede y debe sembrar. O sea, tenemos que hacer el trabajo de sembrar, de, de ensuciarnos las manos en el buen sentido, ¿verdad?
de salir al campo y sembrar, ¿sí? Y de la misma manera que hay un tiempo adecuado para sembrar en el campo, también podemos decir que es nuestro tiempo para sembrar la palabra de Dios. O sea, ahora, cuando estamos en esta tierra, es nuestro tiempo. En algún momento se va a cosechar, pero mientras estamos, es nuestro tiempo de sembrar. Es la época de sembrar, ¿sí? Y habrá días en que todo lo que uno hará es sembrar. Todo el tiempo sembrar, y habrá otros días en que tendrá que esperar y otros días en que se puede cosechar en el sentido de que vemos los frutos. Vemos que esta persona por fin pudo conocer a Jesús. Esta persona que tanto estuvimos detrás, que tanto estuvimos orando por ella, estuvimos hablando, fuimos pacientes. Entonces llega el día en que se puede sembrar. Y esta persona o este grupo da sus frutos también, ¿sí? Y empieza también con el trabajo del sembrador, haciendo el trabajo del sembrador. ¿Y la semilla a qué se refiere? Cuando Jesús habla acá de semilla, ¿a qué se refiere? Si vemos en la parábola del sembrador, la semilla se refiere a la palabra, al mensaje, al mensaje del Evangelio, es decir, la palabra de Dios. Y esta palabra en sí misma tiene el secreto de la vida y del crecimiento. Tiene el poder divino para que nosotros nazcamos otra vez. Y a veces, como ya dije, no podemos entender cómo el Espíritu Santo hace una revolución en nuestro interior y nos cambia la vida. Así como no entendemos de una semillita, ¿sí? Puede brotar algo. A veces una semilla que años estuvo en un lugar seco, después se le pone en la tierra y crece, ¿sí? Así también nosotros no podemos entender y no podemos tener, ¿cómo se dice?, interacción en eso. No podemos nosotros decidir sobre eso, ¿sí? Porque la semilla crece independientemente. Si nosotros le regamos o no, en algún momento va a salir, ¿sí? No tenemos parte en eso, ¿sí? En sembrar. También, como ya dijimos, la semilla se refiere a la palabra a la germinación, al poder del Espíritu Santo que hace efecto. Así que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene sentido, la palabra de Dios nos direcciona y nos da un sentido, ¿sí? Y como dice en 2 Timoteo, también que la palabra de Dios sirve para enseñar, para corregir, para aconsejar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pero también para que el pecador se arrepienta y se vuelva a Dios, ¿sí? Es el poder del interior del Espíritu Santo, es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso, así como la consumación de la obra, en el sentido de que, como ya había dicho, entonces se planta y es el poder de Dios que hace germinar. Inclusive, si hablamos literalmente, es el crecimiento o la germinación de una semilla es algo milagroso, ¿verdad? Y uno puede ver que si va, por ejemplo, por el asfaltado, en algunas partes hay semillas por ahí que se caen entre pequeñas agujeritos en el asfaltado. Después, si no se cuida, si no se corta, esa pequeña plantita, esa semilla que germina, va creciendo y tiene tanto poder, tanta fuerza, increíblemente, que va rompiendo el asfalto. O en alguna parte donde hay cemento, si crece un pastito, después
y no se le atiende, ese cemento se va a ir rompiendo con el tiempo, ¿verdad? Y eso es el poder del Espíritu Santo. Podemos comparar con eso. No importa dónde está, no importa en qué situación adversa de repente nos podemos encontrar, hablando por ejemplo, que una semilla que crece en el cemento o algo así. El poder viene, el poder del crecimiento o la germinación viene de Dios, ¿sí? No de nosotros. Y como ya dije, también habla de la paciencia del sembrador. El crecimiento lento de la semilla es un llamamiento a la paciencia del sembrador. Hoy en día estamos acostumbrados a que hacemos algo y ya queremos ver enseguida resultados, ¿verdad? Queremos, no sé, plantamos hoy sandía y dentro de una semana queremos tener una feroz sandía roja y bien jugosa, ¿verdad? Y no es tanto así, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Tenemos que aprender a esperar. Si vemos si vemos una planta todos los días, no percibimos su crecimiento. Así como los niños también. Si estamos todos los días con ellos, no percibimos que van creciendo. Pero una persona que viene y después de mucho tiempo le ve otra vez a tus hijos, mira qué grandes están, dice, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta que van creciendo. Solamente después vemos que ya son adolescentes, ya son grandes y van creciendo. Pero ese proceso así de que van aumentando de tamaño o lo que sea, desarrollándose, no lo percibimos así todos los días, ¿verdad? La semilla crece, el reino se expande, a veces sin que nos demos cuenta, pero lo hace. Entonces nosotros tenemos que practicar también la paciencia en ese sentido, ¿verdad? Porque esto, como ya mencioné hace rato, hoy en día es difícil, ¿sí? Porque hoy en día deseamos que las cosas se hagan rápidamente y también se mide el éxito por la rapidez en que algo se logra. A veces la gente quiere decir que esta persona es exitosa porque logra algo rápido. Y esa mentalidad para el reino de Dios, para el esparcimiento de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, entonces eh, tenemos que trabajar con eso. Y tenemos que ser pacientes, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? La paciencia. Jesús dijo, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigas, ¿sí? Entonces, primero el tallo, en otra versión. Luego la espiga, ¿sí? La espiga y después los frutos. Así como el maíz, también va creciendo primero el tallo, después se va formando la frutita y cuando es tiempo de cosechar ya las espigas, los granos ya están bien formados y ya se puede cosechar, ¿verdad? Entonces, así es. Cada cosa tiene su paso, su proceso y tenemos que aprender a vivir con eso, ¿sí? Tenemos que aprender a aceptar eso y estar confiados en lo que Dios comienza, Él lo termina. Lo que Dios inicia, Él lo termina. Y el reino que Jesús vino a iniciar, el reino de Dios que Jesús vino a iniciar, va a llegar a terminarse, va a llegar a culminarse. Por mucho que se esfuerce el enemigo del reino de Dios, el diablo, por impedir el desarrollo de la obra, nada podrá hacer. Aunque ponga en actividad todos sus medios para hacerlo, el plan de Dios seguirá adelante. Aunque pase lo que ya ocurrió en este año de que se cierren todas las cosas, que la iglesia no puede hacer nada, o sea, físicamente no se pueden reunir así en templos o lo que sea, por más que se hagan muchas cosas para impedir el crecimiento de la iglesia,
del reino, nada va a poder impedir eso, ¿sí? Por más que se ponga un piso de cemento, si hay un espacio, va a crecer entre eso, ¿verdad? Va a crecer entre esa dificultad y al final se va a hacer fuerte, ¿sí? Al final se va a cosechar. Y nosotros no tenemos que tener miedo, no tenemos que estar tristes, que depende demasiado de nosotros, que Dios está haciendo su obra, que Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido no tenemos que preocuparnos. Sí, pasar tiempo con Dios, sí, aprender, sí, buscar crecer, pero que la palabra de Dios, que la obra del reino se pare, no tenemos que estar preocupados. Si vemos a lo largo de la historia, de muchas maneras se trató de cortar lo que es la iglesia, el cristianismo, la palabra de Dios. Inclusive algunos filósofos o gente muy poderosa humanamente decía que en cierto tiempo la Biblia va a dejar de existir y que todos se van a olvidar de lo que fue el cristianismo. Y no pasó. No pasó, ¿por qué? Porque Dios es el que tiene el control de esto, ¿sí? No el ser humano. Ni las persecuciones del Imperio Romano, ni la Inquisición, ni la persecución moderna en algunos países, nada puede detener eso. Y va a llegar el día en que se va a cosechar, ¿sí? No hay nada tan poderoso como el crecimiento. Así que tenemos que estar seguros en eso. Nosotros ser pacientes. Si por ahora no vemos resultados, no bajar la guardia, ¿sí? No bajar, no desanimarnos, sino que seguir, continuar, seguir orando por la persona, por ese grupo, por la gente con quien estás tratando. Si de repente no ves ese crecimiento. ¿Por qué? Porque nadie puede forzar el crecimiento por los propios medios. Si ahora decimos, ¿qué estrategias vamos a usar acá en la iglesia para tener más gente y para que todo el mundo quiera venir acá nomás y verlos el éxito en ese sentido, ¿verdad? De tener mucha gente o de tener muchos miembros? Entonces, estamos tratando de forzar el crecimiento por nuestros propios medios, ¿sí? Y hay algunos puntos que de repente, o alguna forma que de repente la gente quiere forzar el crecimiento y tratar a la iglesia o ver a la iglesia como una empresa, ¿sí? Y la iglesia no es una empresa. Entonces se dice, por ejemplo, la iglesia crecerá cuando estemos convencidos de que va a crecer. O sea, que depende de nosotros otra vez, ¿verdad? O cuando mejoremos su organización. Cuando tengamos, no sé, líderes reconocidos mundialmente o gente que tiene una excelente retórica o lo que sea, ahí sí, ahí seguramente vamos a tener mucha gente, va a crecer la iglesia, ¿verdad? O cuando contratamos un grupo musical, genios en la música, ahí vamos a tener más gente, o ahí va a crecer nuestra iglesia, ahí va a crecer el reino. ¿Sí? O cuando las iglesias se involucren más en la obra social, tenemos que hacer algo. O cuando convirtamos los templos en lugares confortables y amistosos, mejorando aspectos como el sonido, la iluminación, los asientos. Si queremos forzar de esa manera el crecimiento, entonces seguramente vamos a fracasar. Tal vez se va a aumentar el número, pero la enseñanza bíblica no se tiene que reemplazar por actos que podrían hacer crecer en números la iglesia, ¿verdad? Los cristianos no podemos aceptar estas técnicas que se usan en el mundo empresarial para atraer a los consumidores. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el poder de la palabra, obrando por el Espíritu Santo.
O sea, no podemos nosotros forzar eso. Y hay en 1 Corintios 3:6, Pablo escribe, porque hay tipo una discusión ahí entre los cristianos, yo pertenezco a esta línea, yo soy de esta línea, y él dice, gente, vamos a hacer así, mira, yo planté, dice él, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y hasta hoy en día eso sigue así. Y también podemos ver en esto la intervención de Dios hasta hoy en día. O sea que Dios no se apartó de su creación, Dios no se apartó de su gente. Dios está presente porque una semilla sin la intervención de Dios no puede crecer. No sé, una criatura, un animal o un huevo de gallina no puede crecer sin la intervención de Dios. Entonces, estemos confiados de que Dios está presente todo el tiempo. Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo crecer. Aunque no podamos ver a simple vista de repente, el reino de Dios está creciendo. Y nosotros como sembradores, como parte del pueblo de Dios, como cristianos, debemos seguir plantando, debemos seguir esparciendo esa semilla para que la gente pueda todavía conocer a Dios, pueda experimentar lo que es la salvación y pueda dar frutos. ¿Sí? Y sembrar en la tierra que representa los corazones de las personas para que en su corazón pueda crecer el Espíritu Santo, pueda crecer el reino y también en la iglesia, ¿verdad? Así que estemos tranquilos, seamos pacientes y estemos confiados en que Dios va a terminar lo que comenzó. El reino de Dios está vigente hoy en día, el reino de Dios está entre nosotros, va creciendo a medida que también la gente va conociendo a Dios, va conociendo el mensaje de Jesús, que es la salvación de nuestra alma, la salvación completa de nuestro ser, para que después, en el momento de que Él vuelva, nos encontremos con Él y feliz podemos ir y decir, Señor, acá estamos, te esperamos, hicimos lo que tú querías, fuimos pacientes y tú, Señor, ahora nos estás recibiendo, ¿sí? Entonces, eh, la cosa es no solamente en un lugar hacer algo, sino que hacerlo como Jesús. Jesús no se quedaba solamente en la sinagoga a predicar. Él hacía mientras caminaba, él hacía mientras hacía otras cosas. Él hablaba o esparcía su palabra en diferentes lugares. Pocas veces se menciona en la Biblia que Jesús predicaba en las sinagogas. Hubo veces, pero la mayor parte de las veces fue afuera, ¿sí? Estaba en una barca o por el camino o en lugares desérticos o en desiertos, ¿verdad? O donde la gente se iba a buscarle, en las plazas, por ahí estaba Jesús. Y vivía, o sea, viviendo su día a día, él también esparcía su palabra. Y así tenemos que ser nosotros, ¿sí? No solamente en cierto lugar, sino que donde estamos, transmitir ese amor de Dios. Sembrar esa semilla en los corazones de las personas. Y el Señor es el quien se encarga de hacerlo crecer. Después algún día nos vamos a dar cuenta de que te van a decir, che, por medio de vos o gracias a vos pude conocer algo diferente, pude conocer lo que es el amor de Dios y gracias a
a que tuviste paciencia conmigo, pude entregar mi vida a Jesús. ¿Sí? A veces ni siquiera nos damos cuenta que pasa eso, pero hay gente que por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar o por nuestro testimonio mismo, se, eh, se inclina hacia lo que es el cristianismo, ¿verdad? Y después está la semilla sembrada y el Señor es lo que hace crecer. Quiero terminar con una comparación. Sí, acá está. Una ilustración en cuanto también a lo que se refiere al crecimiento de una planta. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes, dice. Siembras la semilla, la abonas, o sea, trabajas la tierra y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable, o sea, parece que no pasa nada. En realidad no pasa nada con la semilla aparentemente durante los primeros 7 años, a tal punto de que un cultivador inexperto estará convencido de haber comprado semillas no fértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. En 6 semanas, ¿verdad? Después de 7 años estar bajo tierra, en 6 semanas crece 30 metros. ¿Tardó 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Así que, gente, estemos animados, no perdamos la calma, no perdamos la paciencia. Si alguien en quien estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo ganas y le estamos hablando acerca de Dios, no muestra resultados los primeros tiempos, ¿verdad? Entonces, estemos confiados en Dios, que Él es el que hace crecer, que es Él el quien tiene el control y no nosotros, ¿sí? A veces nosotros queremos controlar las cosas, pero Dios es el que tiene el control de esas. Así que les invito a orar y a pensar en esto, a animarles a seguir sembrando, a seguir esparciendo la semilla y Dios hace crecer, ya sea de día, de noche, ya sea seco, frío o calor o lluvioso, Dios es el que hace crecer. Señor, te agradezco porque tu palabra es tan poderosa, Señor, para nuestras vidas. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace sus efectos. Señor, te pedimos por aquellas personas en que estamos invirtiendo tiempo, en que estamos, Señor, hablándoles y estamos aconsejándoles, Señor, o estamos, aquellas personas con que estamos transmitiendo tu palabra, Señor. Danos paciencia, también confianza de que tú vas a hacer la obra, Señor. Y como dice tu palabra, aquel que la buena obra comenzó, será fiel en completarla, Señor. Así que ponemos en tus manos, Señor, eh, todo lo que es el crecimiento, todo lo que es tu poder y nosotros nos comprometemos en hacer el trabajo, Señor, de sembrar, el hacer el trabajo, Señor, de ver al final los frutos, pero todo es gracias a tu intervención y a tu poder, Señor. Confiamos en eso y nos agarramos de esa promesa, Señor, de que no nos dejas y de que tú, Señor, todos los días estás con nosotros hasta el fin del mundo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.